La educación en tiempos de pandemia, por Kimberly, Lina, Alejandro, Nicolás y Santiago. La agenda a seguir es la siguiente. Introducción, consecuencias de la pandemia sobre el problema, principales respuestas de los diferentes países, selección de la respuesta, análisis de esta, evaluación, recomendaciones y conclusiones. Para comprender por qué la educación se ha convertido en un gran inconveniente durante la pandemia, se deben exaltar diferentes elementos claves como la cobertura, calidad, impacto psicológico, social, capacidad de pago, planeación de formas de estudio y desigualdad. Estos elementos claves nos arrojan un panorama ya existente, el cual se ha magnificado a causa de la pandemia por el virus COVID-19. Nuestra tesis reza que la pandemia ha magnificado los problemas preexistentes en la educación en términos de las diferentes dinámicas de gestión y acceso a los recursos. Hay tres bloques de problemas en la educación. Primero, con las metodologías, la malla curricular es abstracta, creando desigualdad en conocimiento entre estudiantes y métodos de enseñanza eficientes con altas tasas de pobreza de aprendizaje. Segundo, en la estructura del sistema hay desigualdad en la designación de recursos y capacidades entre profesores. También los privados han suplido las deficiencias de calidad del Estado, creando brechas de competitividad entre públicos y privados. Además, sobrecostos muestran un sistema corrupto con una deficiente gestión y asignación de recursos y la baja calidad educativa aumenta la deserción. Tercero, hay una inadecuada inversión de recursos con sobrecursos, recursos enfocados hacia la cobertura y no la calidad, y los profesores tienen contratos a término fijo, así los de mayor salario son despedidos durante recesión. Esto se magnifica en la pandemia, pues la descentralización de los planes de estudio ha catalizado las brechas de desigualdad y magnificado las deficiencias en los métodos de enseñanza, pues no hay herramientas para clases online. En la estructura del sistema hay desigualdad en habilidades entre docentes. Además, se matizan las diferencias entre públicos y privados, pues la capacidad adquisitiva permite un mejor acceso. Los cierres de escuelas aumentarán la deserción escolar y la inadecuada inversión creará presiones en los sistemas de educación pública por inserción de mayor cantidad de estudiantes privados, causando una disminución en la calidad, y habrá presiones fiscales para que se reduzca el gasto, contratando profesores más baratos y de menor calidad. Los efectos de la pandemia sobre la gestión de este problema han sido varios. Los cambios en el plan de desarrollo, creación de fondos solidarios para la educación, incremento de la corrupción derivada del manejo de recursos para combatir esta crisis, medidas de alivio para instituciones educativas y trabajo conjunto de la entidad Prosperidad Social con el Gobierno Nacional. Las principales respuestas de diferentes países a la cobertura en educación primaria y secundaria en Latinoamérica y la Unión Europea son las siguientes. Por un lado, en Uruguay, Brasil y Costa Rica la cobertura preescolar es mayor al 80%, mientras que en Honduras, Guatemala y Perú es menor al 50%. Por otro lado, entre las medidas más destacadas fueron las de Alemania, adquisición de portátiles para los estudiantes, en México la estrategia de televisión educativa multigrado, en Colombia Aprende Digital y en la Unión Europea el cierre de centros educativos y la organización de aulas virtuales. La respuesta seleccionada se puede relacionar con la teoría del desarrollo presentada por Sen, la cual se basa en la noción del desarrollo centrado en las libertades sobre la población. Además, se entiende que la educación pública es un medio para libertar a la población de las limitaciones del alfabetismo y la ignorancia. Teniendo eso en cuenta, se puede concluir que el Plan Ceibal es una pieza clave para los objetivos del desarrollo en el país. En esta selección de respuesta, escogimos el Plan Ceibal, una iniciativa creada en el 2007 como parte de un plan de inclusión e igualdad de oportunidades en Uruguay. Este programa es pionero en integrar la tecnología con la educación pública en Latinoamérica. Unas de sus características son que entrega un computador a cada niño que entra al sistema público educativo. Otra es que el 100% de sus centros educativos ahora cuentan con una red Wi-Fi a diciembre del 2020. Por último, la variedad de herramientas y plataformas de aprendizaje, como por ejemplo CREA, PAM, Matific y Biblioteca, hacen mucho más robusto el aprendizaje y mejoran la experiencia. El impacto se puede notar ya que se evidencia después de 10 años del programa una disminución en la brecha al acceso a computadores en los diferentes grupos de edades y quintiles de la población, lo que consolida un escenario de equidad que garantiza un mayor abanico de oportunidades para su población. Análisis de respuesta a la luz de lo visto en clase. Teoría del desarrollo de Sen. Sostiene que lo justo radica en un abanico de oportunidades más amplio. Este programa proporciona mayores oportunidades de cobertura para niños que entran al sistema de educación público en Uruguay, así ampliando el abanico de oportunidades para todos los niños en edad escolar, convirtiéndose en una forma de balancear la justicia en términos de facilitar el acceso a la educación para la población de niños vulnerables. Según informes, Uruguay es el país con mejores resultados en cuanto a temas de educación en América Latina. Esto se debe a su esfuerzo por tener una gran cobertura de internet a nivel nacional,
logrando que las clases remotas puedan llegar a la mayoría de estudiantes. Asimismo, se han encargado en llevar charlas y conferencias en temas psicológicos, médicos y psiquiatras, por lo que el Plan Ceibal no solo se destaca por aportar buenas prácticas educativas, sino que todo el personal de educación y los estudiantes se sientan de la mejor manera. Esto generará un desempeño mucho más productivo. Aún así, se podría seguir mejorando cada vez más este programa. Es necesario seguir capacitando a los docentes en tecnologías de la información para que cada vez brinden mejores herramientas de aprendizaje a los estudiantes. Adicionalmente, es importante sea cuidadosa la carga en la asignación de tareas para que los estudiantes no generen problemas de estrés y así pierdan el interés del estudio. Conclusión. Los sistemas educativos internacionales no son ajenos a ellos y es por ello por lo que es importante reconocer nuevas alternativas que permitan mejorar los niveles de educación de las naciones del mundo. La educación es un área de suprema importancia entre las naciones, puesto que mediante la educación y la investigación vienen las ideas que generan empresas y por consiguiente empleos, asegurando así la mejora de la economía de un país. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?